Ahora quiero que este sea la mitad de 2.5. Entonces lo que tenía que hacer era modificar la alimentación, y lo que me costó más trabajo fue calcular esa resistencia, calcularla para que me diera todos los valores exactos. Digo, no vamos a entrar al cálculo matemático porque sería aventarnos por lo menos una hora de estar calculando las resistencias. Entonces este circuito quedó práctico porque a la vez que yo estoy regulando el voltaje, ¿sí?, estoy monitoreando la tierra de sensores, la alimentación de los sensores APP. Con el mismo circuito lo estoy alimentando y los estoy monitoreando. Entonces me quedaban ¿cuántos cables de este sensor? 1, 2 y 3. De este sensor 1, 2 y 3. Entonces tengo para verificar y tengo para probar TPS o APPs sin tener que meterle una alimentación ni un amplificador operacional, nada, simplemente con puras resistencias, con caídas de voltaje. Y entonces el circuito queda de esta manera. Le coloqué unas borneras para hacer notar la diferencia de que tres terminales son de un APP o de un TPS, porque el equipo, una vez desarrollado, no nada más resultó para los TPS o para los APPs. Aquí minutos. Pongan aquí atención, están las por terminales, favor, las borneras. para que escuchen bien. Yo voy a apagar el micrófono para que no me estén escuchando. Y 3 son para el otro APP. Calcularla para que me diera todo lo que para presentación de resistencias, de que para los TPS, para un TPS, nada más APPs. Aquí están las terminales, las borneras. 3 son para un APP y 3 son para el otro APP. O puede ser para un TPS nada más. Cuando van a verificar un TPS nada más con que conectes esto, ya trabajas el TPS, lo simulas acelerando y desacelerando. Entonces ahorita en una de las prácticas ustedes van a adaptar esta placa que yo la tengo aquí, ustedes la van a adaptar a un sistema que ya tengo armado para que quiten los pedales y adapten esto y vean cómo trabaja, para que yo pueda tumbarles el billete, porque si no se los demuestro, ¿cómo les quito su dinero? ¿Cómo se quita el dinero a la gente? Pues resolviéndole las necesidades que tienen, ¿no? Resolviendo las necesidades de decir, esto te va a ayudar a que quites los pedales, papá, rápido, acelera, desacelera, no sirven los pedales. Quito los pedales, conecto esto, ¿qué crees? Sigue igual sin acelerar. Entonces los APPs no son, vas sobre la computadora, pero ya con algo más directo, simulando, porque si llegas y dices, llévale los pedales, llévale el cuerpo de aceleración y dile que te los cheque. Y los traen y les digo yo, ¿sabes qué? Que están bien, híjole, chingue, ¿y ahora qué tiene? Entonces ya empiezas a entrar en otros detalles, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer de práctica. Entonces, fíjense bien, este es el circuito que es con el que vamos a probar los sensores. Nada más vamos a colocarle 3 cables a una maqueta de Audi que ya tenemos con pedales para verificar que están trabajando. Tráete la maqueta de Audi, ¿no, Miguel? Por favor, la de los 2 pedales, y si le dices a Claudia que te preste los multímetros, la caja con multímetros. Ahora vamos a hacer una demostración de lo que yo estoy hablando de los sensores. Vamos a demostrar, vamos a pasarlo para allá porque a ver si no se cae igual que la semana pasada, para que veamos los voltajes que tenemos en los sensores y verificar si realmente lo que nosotros estamos haciendo sí se cumple con la teoría. Yo voy a conectar ahorita la maqueta y vamos a verificar los voltajes de los sensores APPs. En la práctica ustedes esa maqueta le van a desconectar los pedales, van a conectar el simulador de APPs y posteriormente le van a volver a conectar los pedales y tienen que dejar la maqueta igual. Si no la dejan igual es Buchanan, porque entonces ya dañaron la computadora, ¿vale? Vamos a colocar aquí nuestro equipo, el dron, para checar la maqueta con los pedales y con los multímetros de la de Audi. La de Audi, la que tiene los 2 multímetros amarillos. ¿No está allá? Está acá, ya de este lado. Ok. Vamos a Vamos a ver, vamos a conectar aquí tierra, alimentación, y vamos a colocarnos. He procurado que en las maquetas respetar los colores para que no se equivoquen. Aquí estoy respetando los colores, el negro tierra y el rojo corriente.
Vamos a colocarnos en 20. Esta maqueta la desarrollamos porque tuvimos un problema con este auto que ya venía de varios talleres y nos costó comprar esta computadora y se dañó al prender el auto nada más. Entonces nos costó un poquito el aprendizaje en esta, pero finalmente nos da una utilidad, lo utilizamos para maquetas. Entonces espero que se logren ver los voltajes, Miguel, si le logras si puedes ver que se vean los voltajes de los multímetros, Miguel, por favor. Vamos a ver los dos multímetros. Tenemos conectado aquí los pedales del cuerpo de aceleración, perdón, de la computadora, los pedales, y tenemos los dos multímetros. Vamos a encenderlo. Y en el momento que encendemos vamos a ubicar qué voltaje tiene este multímetro del lado izquierdo. Punto 7, vamos a ver el del lado derecho. Punto 380 y tantos, o sea, la mitad del primero. Observen, aquí está el conexionado de los pedales, aquí están conectados los pedales, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo voy a hacer la aceleración, voy a tratar de que se mantenga en 2 voltios. Presiono y me estoy yendo a 2 volts. Aquí estamos en 2 voltios aproximadamente. Ahí estamos. ¿Cuánto tiene el otro? El otro. 1 voltio. Ahora cuando en yo me voy al máximo, tengo 3.9, casi 4, el otro tiene aproximadamente 2. Entonces, ¿por qué explicamos de esta manera o por qué realizamos esta maqueta? Porque muchos no saben todavía que nada más con que a la computadora le conectes tierra y corriente afuera, puedes conectarle los pedales y hacer esta prueba. Lo más complicado y lo más difícil de esto es querer hacerlo. Porque lo más fácil y lo más sencillo es pregúntale al profe, dile si los pedales no sirven o es la computadora. Y yo pues me la traen y tengo que hacer esto. O sea, tengo que conectarla y tengo que ver si está trabajando. Pero eso lleva a que yo tengo que ver primero esta etiqueta, ver qué computadora es, buscar el diagrama, ver los pines de aquí, hacer las conexiones, luego conectar el alambrado de los pedales y estar haciendo esta prueba. Pero yo ya me ahorro ese trabajo porque de aquí yo ya nada más saco cables y pruebo cualquier otro sensor APP o TPS con la misma maqueta de esta computadora de Audi. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Que tengo ya un probador de sensores aquí, pero tenemos la otra opción. Si armaron el simulador y conectan la de 80 pines o la de Nissan, que son las más sencillas, de ahí tienes para verificar los TPS, pero hay que conectarle su multímetro para que veas que está variando ese voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita ustedes cuando entremos de receso? Esta plaquita la van a adaptar aquí y vamos a ver si es cierto que esto simula a los pedales, para que ustedes vean cómo la van a adaptar. Si la queman, ni modo, es parte de la ciencia. Puede quemar esto, se puede quemar esto, ni modo, es parte de la práctica, ¿sí? Si no se quema y aprenden, eso es relevante. Si se quema y aprenden, van a aprender a tener errores, pero afuera, no ya en las maquetas, en el auto, perdón. Entonces, esta va a ser una de las prácticas. Otra de las prácticas va a ser que este voltaje que está aquí, lo van a verificar con el osciloscopio. Y quiero que cuando conecten el osciloscopio hagan esto. Y que vean en el osciloscopio qué señal aparece. Para que ustedes monitoreen desde el osciloscopio si los sensores están trabajando o no. Porque ya con los multímetros se está viendo, pero tenemos que ver también con el osciloscopio qué función está haciendo el osciloscopio, qué es lo que está detectando. Y algo muy importante que les dije desde la clase 1 y lo he repetido como 5 veces. La posición del osciloscopio. ¿En qué posición va? Porque con multímetro lo haces, pero cuando requieres con osciloscopio dices, ay papá, ¿y qué le muevo? ¿A dónde le doy clic? Ah, el profesor me dijo botón anti, va cabrón, ponle. Y le das botón anti, ¿sale? Pero no hay que llegar al botón anti. ¿Está entendido? Ok, entonces vamos a avanzarle a nuestra información. Vamos a avanzarle a nuestra información. Bueno, vamos de una vez a esa parte, Miguel, ahí mismo de una vez. Porque ya vimos este tipo de sensores que son resistivos, pero no todos son resistivos porque mencioné en el escrito al inicio que también son de efecto Hall. Ahorita vimos el pedal que lo desarmamos y vimos que es un potenciómetro que está girando, que están moviendo. Pero ahora vamos a hacer la verificación de este sensor. Préstenme por favor su desarmadorcito plano. ¿Alguien trae un desarmador plano? Enfócalo, cabrón. ¿Trabaja aquí en la Buenos Aires, maestro? ¿Trabaja en la Buenos Aires? Porque necesito unos faros para el Chevy.
Entonces, vámonos, ya lo desarmé, fíjense bien. No, pues esto es lo que tengo que hacer, quiero desarmarlo para que vean. Aquí está, ahí está, ya fue más rápido, maestro, gracias. Fíjense bien, aquí vamos a hacer el ejemplo, Miguel, si enfocas exactamente aquí en los pedales, fíjense bien. Voy a quitar estos pedales, la tapita, y observen lo que voy a hacer. Estoy retirando esta placa. Ya no es una resistencia variable como la que analizamos. Ahora observen cómo aquí en los pedales se van a mover estos 4 puntitos que están aquí cuando yo muevo esto. Observen. Estos que están aquí son unos imanes y están trabajando sobre de estas terminales que están aquí, que se magnetizan. Y entonces estos circuitos que están aquí son sensores magnéticos. Pero lo que hacen es, dicen, me das tierra y 5 voltios. Por medio de campos magnéticos de efecto Hall, yo te voy a regular el voltaje y te lo voy a mandar. No genero señal cuadrada, trabajo con el efecto Hall para regular el voltaje. Trabajo con el efecto Hall para regular el voltaje. Trabajo con campos magnéticos. Los campos magnéticos los generan estos pequeños imanes que se deslizan sobre de estas aberturas que tenemos aquí, y entonces lo que hacen es regular el voltaje por medio, lógicamente, de la función de estos componentes que son de tipo magnético. Esto no es nuevo, siempre ha existido, pero en el área automotriz apenas lo ingresaron, están trabajando con campo magnético. Fíjense bien, voy a dar un ejemplo rápido, pásales la plaquita, nada más, tiene B de vuelta. Fíjense bien. Vamos a ver cómo es esto de los campos magnéticos para regular el voltaje. Lo vamos a entender de la forma más sencilla que puede existir. La forma más sencilla de entender un circuito es esto, que ustedes tienen este componente. Tenemos un componente que lo vamos a conectar a esto. Vamos a conectar a este componente, reguló el voltaje de la entrada de 127, lo bajó a 12, ¿no? Pero ¿cómo es que lo baja? ¿Cómo es que baja el voltaje si entró 10 veces mayor y lo redujo 10 veces? Por el tipo de embobinado. Pero entonces, si este embobinado, yo le hago esto, ahora me da 240 voltios de corriente alterna. Nuevamente reguló el voltaje, pero lo elevó. ¿Por medio de quién? Del embobinado, ¿no? Pero falta otra parte, ¿por medio de quién? Aparte del embobinado hay otro efecto por el cual se está regulando. Por el campo magnético, porque sabemos que cuando la corriente circula por una bobina, genera campo magnético. Ese campo magnético lleva voltaje y lleva corriente. Se induce en la otra bobina, o sea, se mete en la otra bobina el campo magnético, a eso se le llama inducción magnética, y entonces como el embobinado es mayor, dice te mando 240, y si es menor, te voy a mandar nada más 12. Se está regulando el voltaje con campos magnéticos, pero dependiendo también de un alambre enrollado, y es lo mismo que pasa ahí. Se está regulando el voltaje por medio de 2 imancitos, pero requiere las aperturas que tiene la plaquita y que se esté recorriendo, y lógico, alimentando los circuitos que trae, que llevan tierra y corriente, para detectar eso y decir, te voy a regular el voltaje. Porque todavía hasta la fecha llegan muchos y me dicen, profe, es que traigo los pedales, no me acelera el auto, ya le conecté el osciloscopio y no me da la señal de efecto Hall, porque hay diagramas donde te dice sensores APP de efecto Hall. Y entonces nos vamos con la idea de que debe de generar pulsos cuadrados en la salida de voltaje, cuando no te genera pulsos cuadrados. Simplemente lo que se hace es que con medios magnéticos se regula el voltaje. Evitaron lo del contacto de la resistencia por el desgaste que se tiene, que tú estás haciendo esto cada que pisas. El desgaste de estar haciendo esto dañaba la placa. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos un efecto
que se siga regulando, pero que no tenga desgaste físico. Entonces los meten con medios magnéticos, porque si volvemos a observar, préstenme la plaquita, por favor. Préstenme la plaquita y acércate el dron, por favor, Miguel. Fíjense bien, si vemos la placa, la placa no está desgastada. La placa no tiene desgaste. Si haces la toma aquí, por favor, ahí está. La placa no tiene desgaste. No tiene desgaste la placa, porque los imanes van despegados de la placa, se empiezan a mover. Vamos a ver aquí, que aquí están los imanes, y una vez que yo coloco esto, fíjense bien, la placa está así, estos se deslizan, pero no tienen contacto físico con la placa, para nada, están trabajando por campos magnéticos, ¿sí? Entonces podemos colocarla así, la placa una vez que yo la instalo aquí, hago esto, y ahí está instalada. Entonces al estar presionando el pedal, yo ya no veo el movimiento de los imanes. Pero finalmente dice, me das tierra, corriente, aliméntalos. ¿Para qué? Para que detecten el campo magnético, la variación, y entonces regula el voltaje y mándaselos hacia afuera. Pero no somos generadores de pulsos cuadrados. Es un efecto Hall utilizado para regular voltajes, que no nada más se ingresó en los pedales, sino que ahora lo encontramos aquí, lo encontramos en los TPS. Este es el cuerpo de aceleración, aquí está el motor, pero le quitamos la tapa para que vean que aquí tiene los mismos circuitos integrados magnéticos que los APPs, y aquí está la plaquita, nada más que aquí el movimiento es así. Quitamos esta placa y vamos a ver que trae los pequeños imancitos abajo, y entonces se dice, el voltaje regulable que te entregan los TPS es por medio del efecto Hall, pero no quiere decir que donde vas a checar los TPS tengas señal cuadrada, nada más es una regulación de voltaje nuevamente por campos magnéticos, por imanes, que esta es la tecnología más nueva, porque si nos vamos a la tecnología antigua, para eso tenemos este cuerpo de aceleración aquí, que es el de los TPS. Observen, tenemos resistencias variables que al hacer el movimiento estamos deslizando sobre una pista, como los TPS, pero en este caso, perdón, los APPs, pero en este caso en TPS. Observen, totalmente diferente al sistema que acabo de mostrar ahorita, que ya no tiene desgaste. Aquí están los dos sistemas, esto es lo que ha cambiado, que uno ya es con fines magnéticos y el otro con resistencia variable. Sí, dime. ¿Por qué el de Chrysler se daña bastante el cuerpo de aceleración? A pesar que es, como dice, magnético, a tiro por viaje se... Ajá. Bueno, el detalle es que en el de... Voy a borrar para responder la pregunta del compañero. El detalle de que se dañe no nada más en esa marca, se dañan en todas. Se daña el cuerpo de aceleración, pero ¿qué creen? Que no se dañan los TPS, lo que se daña es el motor. Porque si nosotros vemos aquí en la información que tenemos, aquí en esta información, tenemos esto. Si está el cuerpo de aceleración, este bloque son los TPS, que son 2 potenciómetros, ¿sí? Entonces, estos generalmente no se dañan, el que se daña es el cuerpo de aceleración, y lo que se daña en el cuerpo de aceleración es esto, la bobina. Y ni siquiera la bobina también se daña. Lo que se daña es que nosotros recuerden cómo está una marcha. Una marcha está más o menos de este tipo, lo que le llaman la armadura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace contacto con el conector? Con unas pequeñas placas, ¿no? Con unas laminitas delgadas. ¿Es correcto? Pues este mismo efecto es el que tiene el cuerpo de aceleración por dentro. ¿Qué es lo que se daña? El contacto de aquí abajo es lo que se empieza a dañar, se empieza a carbonizar. Entonces, cuando nosotros les indicamos, mídete el cuerpo de aceleración, ¿cuánto debe de tener de resistencia? Estamos ahora entrando a la parte de los TPS. ¿Cuánto debe de tener de resistencia el motor del cuerpo de aceleración? Para todas las marcas y para todos los modelos. Porque el detalle, como dice el compañero, a mí me traen uno de Chrysler y me dicen, profe, no acelera. El que no acelere
el 99% de las veces no depende de los TPS, de los controles que van aquí en el cuerpo de aceleración. El 99% de veces que no acelera un auto es por el que el motor ya no sirve o por los pedales y la computadora, lógicamente. Pero los TPS difícilmente se dañan para que el auto no acelere. Los que se dañan son los pedales y motor. Entonces, cuando a mí me traen y me dicen, profe, fíjese que le traigo el motor del cuerpo de aceleración, ¿ok? No acelera. Yo con la pura medición del multímetro me doy cuenta si ese motor sirve o no sirve. ¿Cuánto les dije desde la primer clase que debe de tener? Porque es pregunta de que estás... Ayer iba con un amigo, con el maestro Félix, fuimos a comprar unos equipos y le habló un amigo. Y le dice, es que sabes qué, que tengo una bronca, dice, el carro echa mucho humo negro. Y el modelo que le dijo, trae un map, mídelo. Pues no sabía ni cuánto tenía que medir el map abierto, el puro switch, la semana pasada lo vimos. Y entonces le digo, y una vez que lo arranques debes de tener una variación. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuánto debe de medir un motor de cuerpo de aceleración? Entre 1 ohm y máximo 10 ohms. Entre 1 ohm y máximo 10 ohms. ¿Vale? Voy a hacer la demostración para que vean lo que estamos haciendo. Por favor, Miguel. ¿No se debe de Henrys? Bueno, el valor de la bobina sí sería en Henrys, el valor. Es más, pídeles el henriómetro prestado, Miguel. Pero generalmente el henriómetro, ¿quién lo tiene? Nadie, porque estamos acostumbrados a no comprar el equipo de medición. ¿Por qué? Porque es que el que venden en la escuela vale 1,500, hay unos de mejor calidad que valen 4,000, dicen, no, pues es un chingo. Sí, pero cuando vas al table, vale 1,500 la botella de 3/4 y 2,000 pesos la vieja que te sientas. Y dices, ay, cabrón, pues es más caro eso, ¿no? Hay que invertirle. Le inviertes a lo que te deja para el placer, ¿no? Bien. Y por ejemplo, en ese, ¿cómo se dio cuenta si no tiene el diagrama en el simulador? O sea, si no tiene el diagrama y es defecto Hall del pedal, ¿cómo se da cuenta? Ah, pues ahorita, así físicamente, nada más por la placa, por la pura placa, porque ya vimos que en los APPs, si es resistencia variable, pues lógicamente vas a ver una resistencia. Si es defecto Hall, trae una plaquita electrónica. Esa es la diferencia. Pero para simularlo, para conectarlo. Para conectarlo aquí, o sea, aquí no te entendía a lo mejor ahí. ¿Cómo le hice para qué? ¿Para poderlo conectar? Sí, con el otro vimos adentro y ya vimos las pistas, ¿no? Pero Ok, exacto, sí. En este caso, tengo que buscar el diagrama, pero si no tengo diagrama, pues yo tengo que hacer lo siguiente, fíjense bien. Si yo no tengo diagrama, vamos a ver la plaquita, si la puedes colocar, Miguel, la plaquita. ¿Qué llevan estos sensores? Buena pregunta que hizo el compañero. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque este no es de resistencia variable y no tengo el diagrama. Tengo 6 terminales. 2 sé que son tierras. 2 sé que son corrientes. Para buscar una tierra, ¿qué componente siempre está conectado a tierra? Acuérdense, que almacena la energía en 5 tiempos. Un capacitor. Pero vamos a observar aquí que no hay capacitores electrolíticos. Lo podemos ver. Tenemos puros capacitores cerámicos. Tenemos esto. Fíjense bien. Vamos a la pantalla nuevamente. Tenemos una plaquita que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 terminales. Esta placa está así y tenemos capacitores de montaje superficial de color café claro, lo vimos en el módulo 1, clase 3. ¿Recuerdan esos capacitorcitos de montaje superficial? Estos capacitores, el 99%, uno de ellos, una patita de ellos, va a tierra. Entonces yo voy a medir continuidad entre ellos. Nada, nada. Nada. O a lo mejor están así por el diseño del diagrama. Esa es la tierra. Así de sencillo. Esa es la tierra. Ahora, en todos los circuitos, la parte más grande de los circuitos impresos, todo esto es tierra.
aquí en esta placa, vamos a hacer la toma nuevamente, aquí en esta placa tenemos esta parte, que es la parte más amplia de circuito impreso. Observen todo esto porque las demás son líneas muy delgaditas. Esta es la tierra general. Entonces yo voy a medir de esta tierra a los pines de aquí para saber cuál es la tierra. ¿Sí? ¿Cuál es la tierra? Ahora, otra de las opciones es buscar el data sheet de este componente. Este componente, ¿qué requiere? Tierra y corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo le puedo colocar la tierra y yo sé que en otro de acá va a ser tierra. Me faltan las corrientes. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la corriente? Pues voy a conectar un multímetro de aquí a este pin y le voy a aplicar 5 voltios a este o 5 voltios a este. Pero para no dañarlo, ¿cómo le hago? A esta placa le conecto tierra. Tengo una fuente. Tengo una fuente aquí. Vamos a ver. Tenemos una fuente. Más 5 volts. Positivo y negativo. Conecto tierra. ¿Hay simulacro? Ok. Yo le voy a conectar aquí más 5 volts. Pero si no... A las 10 de la mañana hay simulacro, entonces... No se va a echar a correr, ¿eh? Entonces, fíjense bien, siempre que no sepan cuál es la salida, yo voy a conectar aquí un multímetro. Voltaje de corriente directa en 20, negativo y positivo. Me coloco aquí, coloco el multímetro acá, al azar, a donde caiga. Le voy a meter 5 voltios, pero puedo quemar la placa. Y si la fuente es de 3 amperes, papá, le estoy metiendo un chingo de voltaje, de corriente. ¿Qué se hace? De 10K. Una resistencia para limitar la corriente. Y entonces si en el multímetro tú detectas 1 voltio y mueves el pedal y esto empieza a variar, ¿localicé las terminales o no? Así de sencillo, porque muchas veces no hay diagramas, no hay información. Siempre que nosotros en un circuito que desconozcamos hay que aplicarle corriente y nos va a dar una salida, siempre hay que colocar una resistencia de 10 kiloohms. A lo mejor yo presiono el pedal y el profesor dijo que llegaba, y en la práctica que vimos de Audi llegaba a 3.91. ¿A qué crees que este nada más llega hasta 2? Pero sí está regulando de .300 a 2, dices, ah cabrón, pero sí está regulando. Entonces quitas la resistencia y lo metes directo. Pero siempre por seguridad se coloca una resistencia. Siempre que no conocemos un circuito, debes de colocar una resistencia de 10 kiloohms para bajar las corrientes y que no se dañe nada. ¿Es correcto? Entonces de esa manera localizamos en esto. La más sencilla, pues buscas el diagrama, pero tal vez puede ser la más complicada, porque si no tienes información de autos 2012 hacia adelante, para los sensores APPs te vas a meter en broncas, no vas a saber cuál es la terminal. Ya vimos ahorita en los de resistivos que es más fácil. En esto se podría complicar, pero ya hay un poco más de información. ¿Vale? ¿Qué hora tenemos? ¿Tenemos preguntas? Sí. ¿Tenemos pregunta? De Pedro Portillo, Sí. de California. Sí. Dice, ¿cómo sé cuántos Henrys debe de tener cualquier embobinado si el fabricante siempre te da solo la resistencia? ¿Cuántos Henrys? No, pues es que no hay una base. No hay una base. Por ejemplo, lo que sí he encontrado de base es esto. Esto he encontrado. Pero ahorita le vamos a medir el valor a la bobina, y eso va a ser una referencia. Es como, por ejemplo, los inyectores multiport. Decimos que tenemos entre 14 y 16 ohms en multiport. En TBI tenemos entre 3 y 4 ohms. En FCI tenemos 1 ohm aproximadamente. Entonces, si yo sé que los multiport están en este rango, yo mido con el henriómetro. Lo hicimos en el módulo 1 clase 4. Medimos con el henriómetro y a lo mejor me dice 27 milihenries. Entonces este dato es el que voy a tomar yo ya como experiencia y como referencia, tomando en cuenta estos valores. Si me voy a 3.4, los valores siempre en milihenries son mayores que en ohms.
Entonces vamos a decir que aquí me diera 8 milihenries, pues ese valor yo lo tomaría ya como casi estándar para todos los inyectores TBI, ¿sí? Pero eso en los inyectores TBI podría variar, porque unos van a valer 3 y unos 4, podría variar porque encontramos automóviles o camionetas que tienen nada más 2 inyectores TBI para 8 cilindros, si encontramos autos de esos, ¿no? Entonces el inyector podría variar un poco, pero la resistencia generalmente está en esto. Por eso desde el primer módulo les voy indicando los valores, ¿sí? Ahorita nosotros estamos indicando que el cuerpo de aceleración debe de medir entre 1 y 10 ohms. Y me dicen, profesor, tengo una falla, no acelera. En frío no acelera, ya calentando ya empieza a trabajar normal. O la hacen a la inversa. En frío trabaja normal y ¿qué cree? Que cuando ya calienta empieza a fallar la aceleración, deja de acelerar. Entonces, si aquí donde están los contactos del motor del cuerpo de aceleración hay suciedad o incluso el mismo lubricante que trae de fábrica empieza a envejecer, empieza a generar sarro, entonces ya no tenemos contacto de las laminillas con las terminales de aquí y este valor ha llegado a llegar hasta esto, hasta 300 ohms. Entonces voy a empezar a medir, fíjense bien, voy a medir con este multímetro que tenemos aquí, voy a medir el motor del cuerpo de aceleración de este cuerpo. Aquí yo ya tengo separados los cables, tengo el rojo y tengo el negro. Si yo tengo aquí un conector de 8 terminales, yo sé que 2 son del motor. ¿Cómo las voy a ubicar si no tengo diagrama? Pues porque te estoy diciendo cuánto te debe de marcar. Y si ese valor que me está marcando yo muevo la mariposa, ¿tiene que modificarse? ¿Verdad que no? Y entonces encuentras cuál es el motor. Voy a conectarlos aquí al multímetro y voy a irme a la escala de ohms. Me voy a ir a 200 y me dice que hay 3.6 ohms. Y todavía, si yo hago esto, si muevo la mariposa, ¿había 3 qué? Ahí está, en 1.6, porque ya se estaba ensuciando porque no lo utilizo. Ahí está. Pero si yo mido desde aquí ahorita y me dice 300 y le muevo y nada más baja como a 200, ese cuerpo de aceleración no sirve. No sirve porque no te está marcando los parámetros correctos. Entonces, debo de tener ese valor. Ahora, hay otra medición. Tenemos que medir, a ver si se logra medir en la escala de aquí, porque es una escala muy alta. Necesitamos un multímetro de escalas pequeñas. Cuando yo muevo el motor, ¿qué produce? Corriente alterna. Estoy en 200 voltios de corriente alterna. Al mover el cuerpo de aceleración 4 voltios, miren, 4. Un motor cuando empieza a girar, el embobinado empieza a producir corriente alterna. Por eso allá en el bello estado de Oaxaca, de donde es mi madre, donde siendo yo, ¿sí? Hay unos ventiladores gigantes para generar la energía eólica. Al girar el motoventilador está generando corriente alterna. Entonces, ¿cuánto voltaje me dio cuando lo medí en corriente alterna? 4 voltios. Cuando yo tengo un motor que me mide 300 ohms, llega como a 0.3, 0.4, ni siquiera produce corriente alterna. Por eso, fíjense bien, yo moví el cuerpo de aceleración, al moverlo me generó corriente alterna. Aquí tengo otro motor desarmado, aquí está. Voy a hacer otra prueba. Voy a quitar esto de aquí, voy a hacer otra prueba. Voy a medir nuevamente corriente alterna. Lo voy a medir aquí a estas terminales del motor, que es esta terminal y esta terminal. Aquí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es girar el motor, miren. Pero aquí me cuesta un poquito más de trabajo, 0.2, 0.3, porque no tiene el engranaje. Cuando tiene el engranaje, por la relación de los dientes más grandes, más pequeños, con dar una vuelta a lo mejor él da 10. Estoy haciendo otra demostración que el motor genera corriente alterna. Corriente alterna. Entonces, ¿por qué dicen, profe, se daña la computadora si movemos el cuerpo de aceleración hacia adentro y hacia afuera? Pues sí se daña, porque esas dos terminales del motor vienen de adentro de un driver y al estar tú jugando con la mariposa, estás generando corriente alterna y se la estás metiendo al driver y lo madreas. Así de sencillo. ¿Vale? Esa prueba con este cuerpo. Sí.
hacerle así, no hacerle rápido, no se dañan el sistema. O sea, que digas, vos esta prueba, Ah, no. No. Lo peor que se puede hacer es lo que hacen, que me dicen, El simulacro, vamos a salir, por favor. compañeros, estamos haciendo un simulacro en la Ciudad de México. Regresamos en 30 minutos, aprovechamos de una vez para el receso.